Los dioses del marketing. Continuamos con Alonso Mendoza, gerente de marketing Nido. Ya nos platicó cómo estudió marketing, cómo llegó a través de la eficiencia materna. Exacto. A terminar la carrera en un lapso de corto muy tiempo, y cómo en la Universidad de las Américas Puebla, Nestlé, en estos programas que tienen de acercamiento, de reclutamiento, etcétera, pues lo enroló. Lo fue captando. Pero ya regresa a la Pero bueno, historia estamos hablando de Gerber. de Gerber. Entonces, Gerber traía años malos. Sí, años malos. O sea, al final, como hablamos de temas de consumidor, pues, o sea, las mamás ya no comunicaban, ya no conectaban con Gerber, y teníamos muchos temas operativos, ¿no? O sea, cuando hablamos del tema del manejo del P&L, creo que ahí fue cuando aprendí a eficientarlo, ¿no? Porque al final la estructura de Nestlé es muy compleja. O sea, la estructura de Nestlé es como vivir en las lomas de Chapultepec, pero nosotros, pues, éramos el pobre, ¿no? Claro, No nos alcanzaba para la renta en las lomas de Chapultepec. Entonces teníamos que vender pero más. sin coche. Sí, teníamos que vender más y teníamos que ahorrar. Entonces, ese fue increíble porque al final, y creamos un equipo increíble. O sea, creo que al final hicimos era como un grupo, no sé cómo decirle, como un war room en el cual teníamos una líder espectacular. Le mando un saludo a Ainhoa Palacios. Y al final ella nos guiaba y decíamos, puta, teníamos juntas con Suiza todas las semanas. Entonces, donde teníamos que decir, a ver, teníamos que trabajar el stream de comunicación, ¿no? Cómo hacíamos relevante Gerber, porque al final el bebé inmaculado y así, cómo hablábamos de ese stream, cómo hablábamos del stream de naturalidad, porque a este punto las mamás decían, no, pues, o sea, no hay nada más puro que una manzana, ¿no? O sea, yo veo, la hiervo y hago, y quién sabe tú qué le echaste en el frasco. Entonces, ahí hicimos muchas cosas de comunicación y hablamos de la trazabilidad de los productos. O sea, tú escaneabas un QR code y te hablaba Don Alonso y te decía, no, mis ciruelas las cuido y las amo y no sé qué, y llegas a la fábrica. Y también ahí hicimos muchas eficiencias en la fábrica, ¿no? O sea, decíamos, ok, temas de fórmulas, ¿qué estamos perdiendo, no? Estamos comprando mal la manzana, ¿de dónde nos sale más barato? Desarrollamos muchos proveedores locales cerca de la fábrica en Querétaro para evitar este tema del flete. Empezamos a trabajar esta arquitectura y empezamos a construir nuevas barreras. Bueno, no, nuevos flankers, ¿no? O sea, estaban los cereales infantiles. Entonces, los cereales infantiles son muy rentables y te entran luego. Un bebé, cuando lo pasas de la lactancia materna exclusiva de los primeros 6 meses y empieza a consumir sólidos, un cereal infantil es lo mejor, porque tiene hierro, les digo, hierro, y al final es súper smooth para el bebé. Entonces empezamos a comunicar cereales infantiles. Luego veíamos que in between meals no hay nada que la mamá, o sea, la mamá le puede hacer el pollo, la papilla, no sé qué, pero cuando sale, pues, ¿qué le da? Entonces empezamos a desarrollar los pouches, que son los cereales en popotito, y también empezamos a ver los snacks, ¿no? O sea, una mamá se siente mal dándole sabritones al niño. Sí, pues sí. Pero si le das una botana, Gerber es la mamá, ¿no? Entonces ahí fue como empezamos a construir todo eso, y eso era bien interesante porque los clientes empezaban a pedirte estas botanas porque pues dábamos un mejor margen, ¿no? Entonces fue como construimos... El agua, me acuerdo de esa... El agua Gerber. El agua Gerber, sí. ¿Cómo? O sea, que me acuerdo ahorita que lo estás contando. ¿A quién se le ocurrió esto? Súper idea, ¿no? Gran idea. Sí, porque el bebé necesita la cantidad de minerales adecuada. Es que un bebé es de verdad algo increíble. Sí, es un tema. Sí. Y entonces ya ahí le dimos la vuelta. O sea, como que logramos conseguir, o sea, crecimos en share, crecimos en valor. La verdad fueron lágrimas, sudor y sangre. O sea, yo creo que de las etapas más estresantes que tuve profesionalmente, pero también fue en la que más crecí, porque pues vivíamos mucha presión, ¿no? O sea, vivíamos presión de México, vivíamos presión de la zona, Latinoamérica, vivíamos presión de Suiza, pero pues lo logramos en año y medio. De las mamás que están diciendo, deme más de esas botanas. No. O sea, me quedé patidifuso porque no, o sea... No lo pensarías. Claro, ¿no? O sea, yo hubiera pensado que Gerber, o sea, va increíble. Si acaso le han de haber quitado los cachetes al bebé Gerber porque pues ya no está padre que sea gordito, ¿no? Pero, exacto. Sí, ya no es la imagen que tú nos tenías en la cabeza. Ajá, exacto. Pero está increíble también cómo nos lo cuentas, porque es el momento donde tuve mayor relación con el P&L. Sí. Es decir, para cambiar una marca, el negocio de una marca, hay que hacerse dueño del negocio total. Pero en el momento que tú entiendes cómo funciona el P&L, te vuelves el maldito amo.
Claro, o sea, Digo, para sacarla del estadio o para regarla, ¿no? no, Pero sí, total. O sea, ahí nos metimos línea por línea del panel. O sea, ahí nos metimos a ver y dijimos, a ver, el variable de distribución. Yo, ¿qué mierda es el variable de distribución? Entonces, el Pues variable por de sí sí o por sí distribución no. es literal, en el centro de distribución, cuántos movimientos hace el montacargas para surtir tu producto. Puta. Entonces, nosotros teníamos el variable de distribución más caro, porque no es lo mismo surtir Nescafé, que es el mismo sabor, diferentes frasquitos, a nosotros que teníamos 360 códigos. Sí. Entonces tuvimos que limpiar códigos, tuvimos que facilitarle a los montacarguistas poniéndoles colores a las charolas para que fuera más fácil ver, y también te cobran por cómo acomodas en el anaquel. Entonces tuvimos un proyecto enorme para decir, oye, promotor, mi experiencia de promotor sirvió. Yo me acuerdo que odiaba acomodar el Gerber porque se me caían y así. Entonces, ¿cómo haces Por colores. cómo haces más fácil el acomodo del Gerber para empezar a bajar esto? Y cómo también empiezas a pues limpiar producto, ¿no? Porque teníamos calabaza con mango y guayaba. Ajá, sí. Entonces, pues cómo empiezas a limpiar el portafolio y cómo empiezas a ver el pricing, ¿no? Porque al final teníamos etapas que eran más caras o teníamos productos así, el de carne era más caro que el de frutas. Entonces limpiamos todo eso y al final dimos un muy buen resultado en Gerber. Ahorita Gerber va volando, me da mucho gusto. Y después de ahí me fui a Suiza. Y bueno, Suiza es un universo Pero paralelo. ¿cómo llega a eso? O sea, alguien te habla y te dice, muy bien, Alonso, lo hiciste muy bien. Vente a la tierra de Roger Federer. No. Al final, bueno, el vicepresidente de ese entonces, Marcelo, otro saludo, mandan a sus candidatos, ¿no? Una vez yo creo que como cada 2 años se abren posiciones, mandan a los candidatos y aplicas, ¿no? O sea, no es un proceso de que, tú te vas, ¿no? O sea, pasas entrevistas, o sea, como que tienes que mandar un CV, tienes que mandar resultados. Y ya me fui a Suiza y en Suiza llevaba todo este negocio de Affordable, ¿no? Que era algo completamente nuevo para mí porque yo no conocía este tema. Y ahí te metes a temas macro, ¿no? Porque no es lo mismo decir, México lo conozco perfecto, a decir, oye, Filipinas. O sea, Sí. puta, Filipinas. ¿Cómo es allá? ¿Cuál es la moneda? Ajá, o sea, peso. Sí, el peso. O Pakistán, ¿no? Rupias. O Zimbabue. Y ahí empiezas a trabajar con diferentes perfiles de personas, porque no es lo mismo el nivel que tenemos en México o en Brasil, o sea, que es muy fácil, es Latinoamérica, entiendes, a por ejemplo hablar con Filipinas, ¿no? Que tienen otro tema, o hablar con Nigeria, ¿no? Porque al final África era para mí algo nuevo, ¿no? Era una caja negra. Y ahí también empezamos a ver temas como de innovación, renovación, o sea, trabajamos temas como de nutrición affordable para mujeres embarazadas. Y es desde el desarrollo de decir, a ver, o sea, las mujeres, ¿verdad? O sea, la base de la pirámide es enorme. O sea, literal dicen que quien le venda la base de la pirámide se va a hacer millonario. Y es impresionante ver cómo el ciclo de la malnutrición empieza desde que el bebé es concebido. Entonces teníamos que fortificar los productos que la mamá ya tomaba con hierro y ácido fólico para asegurar que el bebé estuviera bien, pero ¿cómo haces que la mamá entienda? ¿No? Entonces ahí fue desde el concepto, cómo lo bajas y cómo lo vendes a los mercados, porque pues, los mercados te van a decir, yo vivo perfecto vendiendo mi leche en polvo, pero ¿cómo le dices? Ok, si le pones 2 polvitos mágicos a esta leche en polvo, estás contribuyendo, ¿no? Claro. Entonces eso también vimos, también muchos proyectos de expansión en África, ¿no? O sea, desde cómo, lo que les decía, el CAPEX, que es cuánto vas a invertir, cuánto volumen vas a tener, cuánto vas a calcular, y también temas de que estaban, voy a decir, que ojalá no lo vea nadie en Nestlé, pero estaban muchos negocios muy verdes, iba a decir salvajes, pero o sea, que no tenían ni idea de cómo construir el portafolio, no tenían ni idea de cómo innovar, no tenían ni idea de cómo construir los insights, cómo les creamos un framework estratégico para que dijeras, oye, yo quiero lanzar, no sé, leches sabor Doritos, no, o sea, o yo quiero lanzar un concepto solo para niños, ya literal en una biblioteca donde ellos buscaban, ok, el concepto va a ser así, o este producto va a ser así, o también muchos temas de advocacy, porque al final literal es una entrada, o sea, en Filipinas trabajamos con la secretaría de, pues no sé cómo se llama la secretaría de acá, pero como no es Cofepris, ¿dónde estaba Gatell? La de salud. Ajá, la Secretaría de Salud, porque al final el proyecto, o sea, como estábamos como marca dándole la vuelta con el tema del hierro. Entonces ahí era mucho manejo de stockholders con ellos. Y ya después de ahí se acabó. Se acabó y acabo de llegar a Nido. Literalmente te acabas de integrar hace bien poquito tiempo. Sí, 20 de abril llegué. ¿Qué tal? ¿Qué te dejó esa aventura en Suiza? Ya al nivel... En Suiza como base, pero en el mundo. O sea, ¿qué notaste?
Mira, para empezar personalmente, el hecho de estar solo, o sea, porque no es lo mismo vivir en México y tener a tus amigos y a tu familia, y aunque sí vivas solo, el hecho de saber solo contra el mundo y decir, puta, no conozco a nadie en este país, ¿no? O sea, no es como aquí en México que me paso un alto y me sacan, ¿no? O sea, literal, ahí se cumplen las reglas. Entonces, pues, ese creo que es un shock cultural. O sea, como es decir, separa la basura y separas la basura, pero el hecho de la soledad como que te ayuda a tener una muy buena relación contigo, ¿no? O sea, creo que ahí fue donde aprendí que dije, híjole, a la única persona que tienes es a ti mismo y nadie te va a echar más porras que tú. Entonces, pues literal, aunque no entendía, pues decía, puta, o sea, si yo no me echo porras y si yo no confío en mí, nadie va a confiar en mí. Creo que esa es una de las principales herramientas que aprendí allá, ¿no? Adicional a lo técnico, o sea, creo que el poder adaptar los mensajes a diferentes tipos de personas, o sea, o a diferentes tipos de medios, no es lo mismo, y el cuidar los detalles, o sea, creo que te podría decir que eso profesionalmente y el manejo de stockholders, ¿no? Porque no es lo mismo hablar con un dios del Olimpo de Suiza, hablar aquí con tus pares, ¿no? O sea, creo que networking y todo eso lo aprendí muy bien. Que culturalmente tienes los mismos códigos, ¿no? O sea, manejar a un stakeholder, dices, bueno, pues medianamente todos son mexicanos y entre gitanos. Aquí que saludas y abrazas, allá de mano y... lejos, ¿no? Sí. Y de otros códigos sociales, ¿no? Independientemente del nivel. Sí, ¿no? Y también creo que aprendes mucho. O sea, creo que ese es un músculo que es como el sentido común, ¿no? O sea, como que yo ya sé que tu agenda es los views del podcast, pero yo sé que el tuyo es el engagement. Entonces, como dentro de mi propuesta lo que quiero, te doy a ti lo que tú quieres y te doy a ti, y cómo alineas a las personas para que al final llegues a lo que necesitas. Que eso justo es una aptitud de los marqueteros, lo has estado mencionando en lo largo de la entrevista, también que se habla poco, decir, oye, hay que saber negociar con todo el mundo. Sí. Porque tú tienes un objetivo que es lanzar tal producto y eso pasa por toda la cadena. Y no hay de que, es que eso es de producción, eso yo no lo veo. Es que eso es el camión, yo aquí nada más hago esto. Sí. La chamba de marketing va de negociar en todos lados. Sí, y hay una competencia que se llama liderar con integridad, porque creo que al final muchas veces como marketero no eres responsable de nada. O sea, yo te digo, a ver, en mi equipo hay 6 pelados y eso sí me reportan directamente, pero cómo yo influyo en que la fábrica me priorice a mí, no priorice a Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que ahí entras en un tema de relaciones que eso aprendí en Suiza. Pues qué experiencia, muchas felicidades, qué buen viaje. No, pues sí. Y aparte, pues toda esta visión que tienes de la empresa. Claro. Pues Claro. Que también hace rato que lo mencionabas y a decir, a veces, por ejemplo, de repente a los más jóvenes les es, ¿cómo se dice? Medio genera inseguridad el asunto de, pues que ya me pasaron para acá y para acá y para acá y para acá. Esa es la preparación. O sea, esa vista que te da el estar un cachito en un lado, un cachito en otro cachito en otro, no, es algo que no vuelves a ver, ¿no? Eventualmente ya te clavas en cadena de suministro o en producto o en no sé qué, pero ese paseo inicial es la cosa más valiosa que te puede suceder cuando eres joven. Pues buena promoción a la UDLA. Sí, sí. O sea, buena promoción. Mi alma mater. Bueno, pues muchas felicidades. Ya, bueno, solo antes de despedirnos, nos decías que un tiempo hiciste stand-up. Sí. ¿Cómo fue eso? Pero, ¿cómo llegaste? O sea, ¿en qué? En Suiza. O sea, ¿encontraste un minuto libre o qué? Pues sí, como que siempre he dicho muchas pendejadas. Entonces, en la pandemia, o sea, como que empecé a darle. Yeah. Pero es muy demandante. Sí me gustaría retomar mi carrera de stand-upero, pero Cuando voy a hacer quieras. el tiempo. Sí, aquí hay un estudio, así que... Sí. Cuando quieras. Oye, cuando pues quieras. muchas felicidades. Qué persona tan talentosa. No, muchas gracias. Un placer gracias, convivir Alonso. con ustedes. Muchas gracias. Estuvimos con Alonso Mendoza, gerente de marketing Nido. Nosotros nos escuchamos en el siguiente capítulo con nuestro siguiente invitado en Los Dioses del Marketing. Los Dioses del Marketing es una producción de Básico.fm, agencia de marketing y comunicación. Conócenos, www.básico.fm.